¿Qué tal, amigos de Empresar? Muy buen día. Nos encontramos grabando un capítulo más de este proyecto que surge por y para ustedes con el objetivo de crecer en comunidad. Y el día de hoy vamos a hablar del tema independencia. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son algunos consejos que nos pueden dar para poderlo lograr? Y estamos grabando desde Morelia, en las instalaciones del Cowork, el taller. Y el día de hoy tenemos un invitado que viene desde otra parte del mundo, pero ya tiene un buen rato aquí en Michoacán. ¿Cómo estás, Javier? Bien, estoy bien. Muchas gracias, Alex. Gracias por invitarme. ¿Quién es Javier? ¿Quién es Antonio Javier? Esa es la pregunta más complicada que creo que me vayas a hacer hoy. Ni siquiera yo puedo calificar a Antonio Javier, porque trata de ser muy congruente o lo más congruente posible, entre lo que entiende, lo que siente, lo que va aprendiendo cada día. Trata de ser congruente entre todas estas, vuelvo a repetir. Es confiado, se entrega, no es una persona manipuladora. No sé qué más contarte. Eres de España, naces en España. Te toca vivir mucho del tema de la posguerra, la parte de Franco, ¿no? Eso per se tiene muchas situaciones que vale la pena destacar. ¿Eres de una isla? ¿Eres de Torre? No, nací en la isla de Fuerteventura. Fuerteventura. Eres de Fuerteventura, que por lo tanto en una isla se viven características diferentes a una ciudad normal. Totalmente. Ya tienes aquí en México más de 15 años. Cambias de residencia por el amor, ¿no? También. haces una familia aquí en México y de estar dedicado a otro tipo de actividades en España, aquí en México decides en algún momento irte por la parte de sanador, de coach, y eres sanador pránico. En ese sentido, la independencia, ¿tú cómo la has vivido y para ti qué es la independencia? Es vital, ¿sí? Entiendo que es vital. En otros tiempos, y esto lo he desarrollado, por decirlo de alguna forma, solo estoy hablando de mí mismo, no estoy hablando de nada más. Correcto. En realidad, sí. En el caminar, en un principio, para poder darle el valor que tiene mi independencia en el grado donde quiera que esté, he tenido que aceptar en mi interior como convertirme en una sopa y cada fracción de cada experiencia del caminar es un ingrediente dentro de esa sopa. Y ha habido un tiempo y sigue habiendo ese tiempo en distintas medidas que este ingrediente sí me gusta y el otro como que no me gusta tanto. Este me hace sentir bien y el otro me ofende o me avergüenza. Pero ¿qué sucede? La verdad es que esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo con los ingredientes que hay, están en la sopa. Esa es mi vida. Okay. Y para hablar de independencia, tengo que aceptar a este presente que llamo Antonio Javier, tal como es, en la medida que me gusta o no me gusta, porque existimos en un mundo de dualidad. Y quizás esto que estoy diciendo precisamente eso. Y esa dualidad es como yo mirando a Antonio Javier un poco por arriba, viendo cómo él empieza a pelear, ¿sí? Esta parte sí me gusta, la otra parte no me gusta. Oye, no te rasuras bien. Oye, que no te cortas bien el pelo. Y la otra dice, me da igual. Es como un platiqueo ahí dentro. Entonces tiene que venir como un yo, decirle, oye, ¿qué pasa contigo? Tranquilízate, güey. No puedes escapar. Deja de gastar tu energía peleando con el sol porque sale por el este. Al sol le da exactamente lo mismo todo. Tus comentarios al respecto. Entonces, va a seguir saliendo del mismo lado. Es correcto, solo es energía gastada. Correcto. Entonces me tengo que obligar, bueno, a mí, a ese yo, y a Antonio Javier a ponernos en la congruencia, como quien dice. O sea, si sabes que estás tirando al drenaje la energía en esa discusión, vamos a respirar profundo, vamos a seguir revolviendo la sopa de esos ingredientes que están un poco a disgusto y mágicamente, entre mágicamente y por el trabajo,
se van como acomodando, sigo con la sopa, en una sazón particular que al fin y al cabo es mi propia sazón. En México decimos, dejémonos de pendejadas. Yo no sabía que se podían decir groserías aquí, pero está bien, perfecto. No estés desatando a un muchacho que está tranquilo por ahí. No te preocupes, aquí tú sé tú y habla con las palabras que tengas que hablar. En ese sentido, decimos mucho esa parte de dejémonos de pendejadas. Y lo que estás diciendo es, de repente, y algunos psicólogos le dicen, la loca de la casa está en esa ambivalencia, ¿no? Diciendo, haz esto o haz lo otro. Y lo que estás mencionando es, de repente nosotros como seres humanos en nuestro día a día podemos estar gastando energía en cosas que no valen la pena, ¿no? Y cuando aprendemos a vivir el día a día, a vivir el momento y a canalizar la energía de manera correcta, pues vamos a vivir más felices, ¿no? Que a eso se trata en ese sentido. La parte de la independencia llega a ti desde una temprana edad, ¿no? Tú, por las cuestiones geográficas y económicas de la población donde estabas, tus padres, a ti y a todos tus hermanos, deciden dejarlos en la casa de los abuelos, ¿no? Por las cuestiones de la escuela. Entonces tú, desde los 5 o 6 años, tienes que desprenderte de la casa paterna, de la casa materna, para poder migrar a otra ciudad. En esa ciudad tú ya conoces esa parte de la independencia, o sea, el dolor, la partida y demás. Eso sí. ¿No? Entonces, el dolor, la partida y demás. Después, un poquito más grande, a tus 10, 12, tienes otro tipo de independencia. Empiezas a trabajar a los 14 en el tema militar y a los 19 es cuando tú sales para el tema militar. Eso es correcto. Esa parte de lo militar, tú migras de la isla hacia otra ciudad y el hecho de haber migrado de tu lugar natal o de donde creciste hace que tengas kilómetros de distancia de casa, un vuelo de distancia y muchos costos de por medio. Sí. ¿No? Para ti, esa vivencia de haber tenido que migrar a una edad temprana, ¿qué significó para ti? ¿Y cómo marcó tu vida en tus siguientes decisiones? Es como un machete cayendo, sí. Okay. Como la realidad cayendo, lo que mismo estábamos diciendo un poco antes. Una parte de la charla dentro, el dolor, el sufrimiento, el chillido, el llanto, eso es real. Era realmente un dolor, ese desprendimiento, ese duelo, eso es real. Pero en el caminar, la víctima, se pudiera decir, sí, la víctima, ay, que estoy solo acá, que no me pueden venir a visitar, vienen a visitar a mis compañeros, a mí no. Ese tipo de cosas, ¿sí? Y claro, todo eso es dolor, porque no había alguien arriba que mediara con Antonio Javier. Que te ayudara con la contención de esas emociones. Eso es correcto, todo era un asunto, era como si estuviera metido en una alberca y todo lo que rodeara esa mente y esa conciencia estaba debajo de emociones. Tú estás hablando en este momento de que para ti esa independencia a los 19 años fue dolorosa, ¿no? Fue dolorosa porque la economía en casa no era la adecuada, no podías tú viajar a casa cada determinado tiempo, de casa no podían venirte a ver, tal vez tus compañeros tenían otra realidad socioeconómica o también geográfica, que tal vez estaban muy cerca sus casas, estaban muy cerca de donde estaban viviendo, pero eso no lo entendías tú a tus 19 años. Tú nada más entendías el vacío y la ausencia, ¿no? Pero en ese aspecto la independencia no siempre es dolor, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Hay ocasiones en las que tenemos nos obligamos a ser independientes por situaciones como lo que pasó en tu país, por la parte del tema militar. Pero también hay momentos en los que tenemos que independizarnos porque tenemos que ir a estudiar a otra ciudad, ¿no? Porque la carrera que queremos no se encuentra en nuestra ciudad natal, porque queremos mejores condiciones que las que están en nuestras ciudades o estados naturales en cualquier parte del mundo, y por lo tanto se irá a cumplir un sueño, o también cuando lo vivimos desde la parte laboral, ¿no? Que por una mejor oportunidad laboral tenemos que emigrar a otra ciudad. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, la independencia, ¿para ti qué es? Ahorita, si viene un paciente para ti a preguntarte, oye, Javier, fíjate que tengo una oportunidad laboral, tengo 25 años, terminé mi carrera hace 2 o hace 1 y tengo una oportunidad de salir de mi ciudad natal, pero tengo mucho miedo. O sea, no sé a qué me voy a enfrentar.
¿Cómo abordar ese tema y cómo platicar a estas nuevas generaciones, no tener el miedo a abrir las alas y volar, ¿no? ¿Qué quieres? El miedo existe y siempre va a existir. Correcto. Pero ¿qué quieres? ¿A qué apuestas? ¿Qué es lo que está naciendo dentro de ti? ¿Quieres estudiar una ingeniería especial y no está en esta ciudad? ¿Qué tan enamorado estás, entre comillas, de ese proyecto? Y tienes que apostar. Y es una balanza. A mí me gusta la imagen de la balanza. Si quieres esa ingeniería, mira a ver que hay otro lado de la balanza, que el temor. No vaya a ver a mamá, a papá, los hermanos, los amigos, quizás miles de cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene la balanza en las manos? ¿Quién tiene que elegir al fin y al cabo? Ahí, esa es la realidad. Sí, porque cada uno de nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Eso es independencia. Y tenemos que aprender a tomar las riendas de nuestro camino. Es correcto. Y a tomar decisiones. Pero cada vez nos cuesta más trabajo tomar decisiones, ¿no crees? Y no creo que vaya a aflojar con el tiempo. Yo creo que, mira, es complicado. Desde mi punto de vista del trabajo que hago, empieza por el orden, sí. Pero, date cuenta que aún con los años que tenemos, estamos de verdad, resolviendo nuestros asuntos de los 4, 5, 6 años en un grado. Hemos trabajado X cantidad de ese expediente, pero aún seguimos resolviendo. Correcto. ¿Qué pasa? Casi sin darnos cuenta llega una pareja y tenemos un chamaco delante. Pero todavía realmente, internamente, estamos como mirando el expediente que estamos resolviendo. Uh-huh. Y de buenas a primeras, este cuate empieza a decirte, ¿qué hago? Uh-huh. O sea, ¿qué haces? Pero si yo todavía estoy resolviendo con mi papá. Todavía estoy, con mi mamá. Todavía estoy resolviendo con mi papá X cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Mi energía está dispersa. Hace falta ese orden, ese toma de conciencia. Es como si fuera un río y esta porción del río que se llama Antonio Javier está aceptando esa influencia de ese río que lo construyó, de este río que lo construyó y se convirtió en uno. Sí, pero en ese sentido, sin duda, cada uno de nosotros viene a trabajar diferentes temas, ¿no? Y constantemente, cuando estamos ya en esta exploración personal, pues vamos a encontrar que tenemos que sanar a papá, mamá, hermanos, tíos, etcétera, o temas de la infancia, o temas de una separación, o temas de abusos, o lo que sea, ¿no? Cada uno de nosotros va a tener que trabajar esa parte. Pero en ese aspecto conforme vamos avanzando más en este camino que se llama vida, pues las cosas no van a ser más fáciles, cada vez se van complicando más y cada vez vamos a tener que sanar más cosas. Tal vez a nuestros 10 tenemos que sanar lo que pasó a los 5 y a los 15 tenemos que pasar lo que pasó a los 10 y a los 20 lo que pasó a los 15 y así sucesivamente. Pero el chiste está ir avanzando, ¿no? Y afrontando cada una de las emociones que nos va presentando la vida. Un paso a la vez. Y la independencia es un cúmulo de emociones. Porque hay miedo, hay desconocimiento, puede haber ilusión, puede haber sueños, pueden haber un cúmulo de emociones que las podemos canalizar, como en todo en la vida, en esta balanza que estabas hablando, en cosas buenas y malas. Pero siento que a muchas personas que están debajo de nuestra generación, a la generación Z, sobre todo, les está costando cada vez más la independencia. Y no solamente por temas emocionales, sino también por temas económicos, porque cada vez el poderse mantener es más caro, ¿no? Es correcto. ¿Cómo poder? Pero también, sobre todo, el punto que quiero llegar es que particularmente considero, y siempre lo menciono en varias entrevistas, que cuando como hombres o mujeres independientes buscamos vivir en soledad, separarnos del núcleo materno, del núcleo familiar y emprender un camino solos,
es en el momento en el que realmente empieza el autodescubrimiento personal. Y podemos valorar, ahora sí podemos criticar, juzgar, valorar o no a nuestra familia. Porque estando desde la comunidad de la casa, para los chavos es muy fácil criticar a papá o a mamá. Totalmente de acuerdo. Y es hasta que estás desde el otro lado de la moneda, en donde tienes carencias, en donde tienes vacíos, en donde tienes ausencias y en donde escuchas el eco de esa habitación, cuando empiezas a valorar, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Porque he observado, sí, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, lo mismo que tú estás diciendo con otras palabras, como gente que está en familia con sus padres, sus seres allegados, por pequeñas cosas arman un cacho de pancho muy grande, un escándalo muy grande. Arman un pedo. Es correcto, gracias. Arman un gran pedo, pero no pueden ver el otro lado, todo lo que tienen al estar en la familia. Pero ¿qué pasa? ¿No pueden valorar eso? ¿Por qué no pueden valorar eso? Porque no han tenido lo otro. Es correcto, amigo, porque están metidos dentro de la casa. Pero si no salen afuera, esas personas es que van a ver esto y no van a encontrar su propio valor o independencia. Es que la independencia para mí es una palabra complicada. Te voy a decir por qué. Porque son tantos aspectos, desde mi punto de vista, el asunto de la independencia, que una frase que me gusta y me ayuda mucho es: abandona toda esperanza de ser independiente a un grado dirección alta. ¿Por qué? Todavía yo sigo pensando en mi padre, en mi madre, en mis hermanos. Entonces, ¿a qué grado soy independiente? Aun cuando hace tanto tiempo que no los veo, como te dije antes. Sigo pendiente de eso. Todavía dependo de la señora que hace las tortillas. Dependo también del humor a cierto grado que tenga mi esposa. También de la salud de mi hijo, porque todo eso me afecta. ¿Qué significa lo que estoy tratando de decir? En el caminar, del punto A al punto donde quiera que esté, yo he ido recuperando mi energía o mi poder, diga de alguna forma. Porque, por ejemplo, en las primeras relaciones o primeras relaciones serias entre hombre y mujer, ese tipo de cosas, yo observo que comenzamos, es que así debe de ser tu relación con... Empieza a idealizar, empezamos a idealizar. Es correcto, es como un cuadro que alguien te vendió y yo compré, y dice, así tiene que ser, pero eso no es real. Tu mente y emociones, o mi mente y mis emociones están comparando una realidad que está saliendo ahí con un cuadro que yo me compré allá atrás, o me vendieron, me dijeron que así tenía que ser. Y el ser dentro está totalmente al disgusto. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo y lo que se supone que tiene que suceder no tiene nada coherente. Entonces, estoy perdiendo mi energía, primero, peleando porque el sol está saliendo diferente a como se supone que tenía que salir. ¿Sabes de qué estoy hablando? Entonces, todo esto, como sabes, es un proceso de recuperar toda esta energía, de ir quitándole poder. Es que, ¿por qué no estás llegando a tiempo? Es una forma de decirlo. Espérate, uno gasta mucha energía en dar explicaciones, ¿te das cuenta? Espérate, primero me convenzo a mí mismo, no hice nada malo, o sí me tomé una cerveza, y tampoco es malo tomarse la cerveza con los amigos, pero al fin y al cabo, ¿no? La cosa es que se gastó la energía ¿en qué? En tratar de convencerme a mí de que no estuve tan mal. Y luego un montón de energía en convencer a fulanita de tal de que lo hice bien. Y esto es una cosa que se repite hasta la destrucción. Pero el punto a lo que yo quiero decir de independencia es, si tú lo entiendes bien y si no también. Yo te puedo decir 4 veces, oye, es que desde mi punto de vista esta pared es de este color blanco. No, es que no es blanco.
pues no puedo hacer más. Te puedo recomendar un oftalmólogo para que vayas, pero para mí es blanco, no es mi problema. Lo que voy es, si no lo ves de este color, y para mí si es de este color, no es que yo quiera convencerte de que el color esté válido, pero para mí es así. Entonces yo tengo que ser fiel a mí más que al concepto de alguien o a alguien. Totalmente de acuerdo con eso. Lo que estás mencionando es que en el aspecto de la independencia vamos a vivir diferentes etapas, ¿no? Y en esas etapas, tal vez la primera, cuando salimos del núcleo familiar, pues vamos a poder entender la realidad que se vive, ¿no? en casa, y vamos a poder valorar y entender realmente lo que sucede con papá y mamá, ¿no? Muchas veces podemos seguir justificándonos o maldiciendo o siéndonos las víctimas, o podemos madurar y crecer y entender realmente lo que se vivió, ¿no? Y por el otro lado dices tú, oye, pero también el independizarte y el empezar con otras etapas de tu vida, llámese la laboral, llámese la de familia, en donde ya tienes esposa, hijos y demás, pues entonces ya pasa tu independencia a formar otro tipo de independencia, ¿no? Tal vez tienes independencia económica y no trabajas en una empresa, pero dependes de tus pacientes para poder vivir. No tienes la independencia de la casa de tus papás y ya no estás bajo el yugo de tus papás, pero tienes que convivir con tu pareja, con tu esposa, y tienes que negociar muchas cosas. Pero la vida es así. O sea, y cuando entendemos que el objetivo es ir avanzando y ir evolucionando, entonces vamos entendiendo que los diferentes roles que vamos teniendo en esta vida es para vivirlos y para aprender de ellos. Porque si no, de lo contrario, volvemos a ser las víctimas de nuestros papás a la víctima de nuestra esposa. Totalmente de acuerdo. Y siempre vamos a tener el trasero apretado. Claro. De miedo. Y es una frase que el trasero apretado, que usamos mucho en las sesiones. ¿Por qué? Porque es real. Uno puede observar de que estamos contracturados, hasta ese nivel llega la tensión mental y emocional de sentirme condicionado por lo que piensen o dejen de pensar, tanto mamá, papá, la pareja, los hijos, todo este tipo de cosas. El gobierno incluso. Pero ¿sabes qué? Como tú dices, ¿cuál es la realidad? Eso va a estar ahí. Yo tengo que resolverlo dentro de mí. Claro. No puedo gastar mi energía peleando con todo esto. ¿Pero de qué sirve? Y lo que tú dices de esta juventud, o sea, no me gusta hablar de esa forma, pero los entiendo perfectamente, o sea, ¿pero a qué voy? Ese miedo siempre va a estar. ¿El miedo a qué? ¿Qué va a pasar en el siguiente milímetro de mi paso? Eso va a estar sí o sí. Pero ¿sabes qué? Es igual que a todos nos pasa. Por ejemplo, en la niñez, un amigo, no sé, me tiró del pelo o me bajó los pantalones. Y aquello que realmente dejó secuelas, pasa un poco de tiempo y uno puede hacer chiste de aquello. A eso voy. El milímetro que hoy me asusta, estoy seguro que 1 metro más allá o no tanto, puedo hacer chiste de lo desgraciado que me sentía hace 2 metros. Sí, pero en ese momento, cuando llega ese momento en el que tenemos la oportunidad de reírnos de nuestra versión anterior, es porque ya evolucionamos, ya trabajamos y ya perdonamos esa situación, ¿no? Totalmente de acuerdo. El chef pudo remover los ingredientes de la sopa y encontrar un equilibrio. Es más, si hablo de sanación pránica, hay una cosa que me gusta por sanación. No sé si puedo hablar de sanación pránica un poco. Pues ya estás hablando, pero por ejemplo, echa de tu ronco pecho. Es correcto. Para mí fue un giro, sí, muy... Cosas que dentro de mí estaban como hablando mucho, y de buenas a primeras aparece sanación pránica. Yo no quería pasar por ahí por otras circunstancias, yo no quería entrar en este tipo de juegos, ni terapias, ni cosas de estas. Pero ¿qué pasó con sanación pránica? Realmente, desde el primer curso, es 2 días y es práctico y teórico. Y realmente mi mano tocó la energía. Entonces mi cara tuvo que haber sido interesante en ese momento. Digo,
realmente existe algo, porque mi mente no puede negar lo que mi mano, entre comillas, está tocando. Sí, es como, oye, ¿cómo vas a negar que esa materia está ahí? Podemos observar dentro de nosotros, observa por ejemplo tu ombligo, tu zona del ombligo, con una experiencia que pasó, un trozo de video de alguna experiencia de tu pasado, sea lo que sea. Observa que se siente como un ligero movimiento en el ombligo, como un malestar, cuando tú traes un trozo de video de X experiencia de tu pasado. Sí, sobre todo de un tipo de experiencia, sí. Es correcto. Te entiendo. Ajá. Bien. Fíjate, cuando ese yo que contiene Antonio Javier, ese yo que contiene Antonio Javier en su humanidad, en mi humanidad, observa. Puede mirar esa fracción de esa experiencia y respirar como en el ombligo. Porque en el ombligo, en el término de sanación pránica, el chakra del ombligo energiza los intestinos. Y los intestinos físicos, fíjate la congruencia, lo que es dentro es fuera, ese tipo de frases. Tiene la facultad de asimilar. ¿Qué asimila? Te voy a decir. Date cuenta que tú no le dices a los intestinos qué tienes que hacer, qué tienen que hacer, ¿te das cuenta? Ellos ya saben, hay una conciencia, hay todo un sistema que sabe exactamente esto lo agarro, aquello lo dejo ir. ¿Te das cuenta? Comiste una experiencia, comiste un taco, estuviera correoso o no, fría la Coca-Cola o caliente, lo comiste. Es una experiencia también de X cosa del pasado. Hay todo un proceso de digerir, de asimilar, pero hasta que tú desde aquí, bueno, ese tipo del que sostiene, le transmita al ombligo, oye, ¿qué cosa positiva podemos sacar de aquel dichoso taco desagradable? Entonces, ¿qué pasa? Tú le transmites o canalizas. A esa parte se le transmite el qué. Relájate. Tomemos la luz, tomemos la buena experiencia de aquella taco correoso. Algo bueno tendrá. Entonces los intestinos absorben el nutriente y ¿sabes qué es lo que hacen con la otra parte? Lo desechan. Simplemente flojito y cooperador, te sientas en el trono y dejas que suceda. Correcto. Esto es súper rápido. Pero es todo un proceso de toma de conciencia. ¿Te das cuenta de lo que estoy tratando de decir? Porque es un proceso tan interno y tan inconsciente que hasta que el güey que está a cargo no se da cuenta, los intestinos no hacen su trabajo. Están esperando la orden del dueño de la empresa. Es como un departamento de la empresa. Que están esperando que le diga, bueno, ya este asunto, estos expedientes ya prescribieron, déjenlos ir por la ventana. Estás diciendo algo muy interesante, que es la parte de, a ver, si el organismo sabe cómo tiene que funcionar y cómo tiene que trabajar, ¿por qué si internamente estamos trabajando correcta y adecuadamente, por qué externamente no logramos agarrar lo bueno y desechar lo malo? ¿Y por qué nos seguimos contaminando y flagelando y justificando de muchas cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, regresando al tema de independencia, pues en ese aspecto oye, vive el momento que estás viviendo, ¿no? Ve lo bueno que te está dejando. Oye, pues ya puedes tener tu cuarto, ya puedes hacer ruido, ya puedes taca, ¿no? O sea, X cosa. Eso malo que te está quedando, deséchalo. Vive el momento, disfrútalo. Y estate abierto a las nuevas experiencias que vas a vivir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero somos seres humanos y nos encanta armarla de pedo. Amén. Nos encanta el drama, nos enamora ser víctimas. Nos enamora sufrir. Date cuenta. Por ejemplo, nos levantamos por la mañana y a lo mejor esos días rarísimos que no hay un pelo en la sopa. ¿Sí? No sé, eso es raro, pero dicen que así es. Dicen que así es. Pero en automático observa que un área de los empleados mentales, ¿sí? Es que hay mucho tema aquí, pues. Rápidamente, como es raro sentirse bien, ¿qué es lo que hace? Observa tu mente. Va a buscar un trozo de video
de una experiencia del pasado y ahí te pone el culebrón. El culebrón por allá en el otro lado Son es novelas. estas series, novelas, exactamente, Es toda una novela. de 500 capítulos, eso es un culebrón. Sí, sí, sí. Donde tienen algo esas series, quien quiera que las vea, yo estoy tratando de salir de ellas en muchos aspectos. Bueno, físicamente, como quien dice, de verlas ya creo que salí. Sí, 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 pero sí. dentro quedan muchos culebrones, que Sí, eso sí, es sí. de lo que estoy hablando. De educar a mi humanidad, para cuando la veo, miro del rabillo del ojo, tranquilo, afloja, no te interesa ir por ahí. Sí, o sea, lo que nos estás tratando de transmitir es dejemos de ver el pasado con nostalgia, dejemos de ver el pasado con ese halos o tintes de victimización, ¿no? Y vivamos el presente, disfrutémoslo y veamos cómo vamos a ir avanzando en el camino, ¿no? En ese sentido, la independencia, ¿tú qué consideras que la independencia genera de factores benéficos a nuestro día a día? Sí, una persona que por fin toma la decisión de independizarse, de salirse de este núcleo familiar o de irse a esa ciudad que es diferente a No donde puede vive. haber paz en una persona si no alcanza X grado de independencia. Perfecto. No puede haber. ¿Por qué no puede haber? Y permíteme decir un ejemplo, que es súper sencillo. Observa. Una semilla está brotando en la tierra, ahí es todo. ¿Dónde está la información vital de esa semilla? Del tamaño que va a tener, del fruto que va a tener. Pero claro, es como la vida misma. Esa semilla que somos, y me pongo con el trasero apretado, ve, no, es que ese pino, ese seguro que tiene todo la razón del mundo, porque es mi papá. Mira, yo no alcanzo ni siquiera a asomar por encima de la mesa. O mamá, mamá, el maestro, los amigos, el presidente del gobierno, el papa, la religión. Pero ¿sabes qué? Cambiemos un momento o ampliemos esta imagen. Hay un momento y dice, bueno, estás creciendo en un bosque de pinos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, por pura lógica, quieres pertenecer, quieres ser un pino. Un pino más. ¿Para qué? Para sentirte integrado, caramba. Parte de. Es correcto, es como, y ahora puedo hacer chiste, pero de verdad fue un tiempo de sufrimiento para Antonio. Cuando llegaste aquí, hace 17 años. Bueno, hubo un tiempo, esto es personal, realmente es personal, donde como todos tenían un equipo de fútbol, Sí. nunca me gustó el fútbol, ahora lo puedo confesar como, está bien, No hay pedo. No hay pedo. Pero en aquel tiempo, o sea, eso era un conflicto, porque estaba pasando la fase que quiera que fuera, donde necesitaba sentirme integrado, formar parte de sentirme... El sentido de pertenencia. Es correcto, ¿te das cuenta? Entonces elegí, quiero ser... Y fue en México, es verdad, porque mi suegro, en paz descanse, él era del Morelia. Entonces, pues no sé, quiero ser de un equipo, pero así todo, solo ahora puedo echarle chiste, solo era esa necesidad de pertenecer, de sentir como somos cuates, ¿no? Ese compañerismo. Buscar encajar en. Es correcto, pero ¿sabes qué? Eso es un poco peligroso. Mucho. Porque a lo mejor no es un pino el que está saliendo ahí. A lo mejor es, no sé, Un roble. Un roble. O a lo mejor es una plantita que está considerada mala hierba. Vale, pero ¿sabes qué? Ese germen, es que el asunto del alma, germen, toda la información está ahí. Si ese que viene creciendo no empieza a mirar hacia adentro y decir, bueno, es que así vibra en mí. Es que quizás algo parecido a lo que tú me estabas contando allá afuera. En un momento tú escuchaste muchas veces X injusticia, pero es difícil escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque hay tantas voces a tu alrededor que es muy difícil encontrar la tuya propia. Es como un concierto y tú estás gritando y medio intentando escucharte. Claro. Pero todos están hablando y todos te están diciendo qué es lo que es bueno y qué es malo. Claro. Ese es el proceso. Sin independencia, sin ese proceso desagradable, incluso de que es tan apestoso la lateralidad que te rodea, te obliga ¿a qué? A mirar hacia adentro. Y al mirar hacia adentro, adivina qué. Uno crece.
te encuentras a ti, dejas de darle con la chancla a uno mismo. Claro, totalmente de acuerdo. Pues qué interesante lo que estamos platicando. Hemos platicado de la semilla, hemos platicado de la sopa, hemos platicado de la balanza y de este bosque. Y en estas analogías hemos encontrado lo que nos transmites sobre el tema de la independencia, ¿no? Sin duda la independencia duele, sin duda la independencia no va a ser fácil, sin duda la independencia va a generar miedo, pero también debemos de entender que la independencia es parte del ser humano, ¿no? Y la independencia forma parte de un todo. No solamente es la independencia del hogar, de vivir lejos de la familia, sino es la independencia en la conectividad de emociones, la independencia a un mental, a un trabajo, a una persona. Y dijiste algo muy interesante, que es la parte de pertenencia, ¿no? ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros hemos buscado o hemos dejado de hacer cosas por querer pertenecer, ¿no? Pertenecer a una empresa, pertenecer a una familia, pertenecer a un club social o a un grupo de amigos. Y muchas veces nos abandonamos y nos dejamos de escuchar. Y tú decías, oye, ahí lo importante es ver esa semilla que somos, cómo se plantó, en qué momento se plantó y qué tipo de planta queremos ser, ¿no? Y si ves tú a tu alrededor puros árboles frutales y tú eres un roble, pues resulta ser que el roble es más fuerte que los árboles frutales. Pero a veces nos dejamos ensimismar por los comentarios y los temas de nuestro entorno que no dejamos que florezca este árbol, ¿no? Y mencionaste muy bien que hay que aprender a escuchar más nuestra voz interior, escucharnos más a nosotros mismos y identificar realmente qué queremos, pero sin esos miedos, ¿no? Y particularmente me gustó... Con esos miedos, perdón que te interrumpa, porque el miedo es un ingrediente dentro de la sopa. Entonces... Sí, aprender a vivir con esos miedos, a vivir con esos miedos. Y lo dijiste muy bien en este sentido de la parte del cuerpo humano, ¿no? En este ejemplo del ombligo y del intestino. La realidad es de que es eso, o sea, ¿cuántos de nosotros hemos entendido que el cuerpo funciona tan mágicamente y sabe qué hacer y cómo hacerlo en el momento que entra? Oye, me estoy ingiriendo agua, pues el agua pasa por mi boca, pasa por el esófago, llega a mis riñones y hace la función que tiene que hacer, ¿no? Todo mi aparato digestivo y demás. ¿Por qué nosotros nos complicamos la vida y no desechamos las cosas que no nos están sirviendo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos quedamos con ese comentario negativo? Ay, es que me dijo que estoy pelón. Ay, es que me dijo que esto. Y es que... Y armamos, usando tus palabras, armamos pedo de las cosas, ¿no? Porque nosotros no decimos grosería hasta esta entrevista. Armamos pedo de estas cosas y hacemos las cosas muy grandes, ¿no? Y entonces, pues, dentro de las teorías que tú trabajas, que es la sanación pránica, pues venimos a trabajar. Deja de darle energía, deja de darle el enfoque a cosas que no valen la pena y pongámosle nuestra energía y nuestro enfoque a las cosas que valen la pena. Eso es correcto. ¿No? ¿Algo más que quieras compartir, Javier? Voy a romper una flecha por los humanos. Sí, lo voy a compartir. Por favor. Si me permites, fíjate. Es poner el asunto, a lo mejor tú eres empresario, y es esto. Las últimas frases que tú dijiste, ¿por qué nos hacemos esos pedos? Me gustaría echar un poco de luz ahí. Por favor. Porque no existe solo lo que estos ojos ven y lo que esta mente... Bueno, hay una razón por qué señalo ese lugar, es el automatismo de la profesión. No solo todo se puede escribir en un libro o todo está escrito en los libros, pero me gustaría poner algo más. Mira esto. Digamos que el conocimiento es como la psicología y no me estoy cometiendo con nada, no solo estoy poniendo palabras, no estoy tratando de descubrir el hilo negro. Es correcto. La mente que conocemos, o le damos el nombre de mente, es como alguien en la playa, mirando hacia el océano. Date cuenta que la mente trabaja con imágenes, trozos de video, recuerdos, es como... También son unos empleados muy súper capacitados para ir... Y buscar en el archivo de la memoria. Es correcto. Y además ir entongando hojas sobre hojas de un expediente. Y le cuesta mucho prescribir o tirar los libros de la primaria. O es que me hizo fulanito. Date cuenta, todo eso tiene mucho que ver con la mente. Vale. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos hoy, en una medida pequeña,
fue como echar un poco de luz a esto, a esa psicología. Pero fíjate una cosa, no deja de ser alguien mirando el océano y ve el océano plano. Oh, sí, mira, acabo de ver esto, ya lo entendí, ya lo solucioné. Cuidado, porque solo es una parte del negocio. Porque hay otra parte debajo de la superficie del océano, y es la emoción, es el agua, es el océano, fíjate. Date cuenta que hubo una tormenta ayer, hubo una experiencia ayer que me puso de patas, me dio una revolcada, unas olas y me raspuñó todo, ¿vale? Hay heridas mentales, entre comillas, y físicas, y emocionales y físicas. Emocionales y físicas. ¿Qué pasó? Una experiencia estuvo soplando sobre el océano X cantidad de tiempo y es una tormenta, un escándalo. Y la mente pasa un poco de tiempo y se olvida. ¿Por qué? Porque ya ve la mar plana. Pero no olvidemos que todavía queda un montón de proceso que resolver en las profundidades del inconsciente emocional. Date cuenta que, por ejemplo, lo de arriba es abajo. Ni siquiera las condiciones del emocional son tan diferentes a lo que está por sobre lo que ve la mente. Es como un idioma que tenemos que aprender a descubrir. Observa lo que dijimos, sin tanto rollo, porque me estoy enredando. un poquito. ¿Es correcto? Fíjate. ¿Qué pasa cuando sentiste el retortijón en el ombligo? Yo te voy a decir qué pasó. Agarremos un trozo de video. Ese trozo de video movió una emoción y la emoción, a través de otra parte del cuerpo llamado etérico, llegó hasta moverte una parte física. ¿Qué quiere decir eso? Que un trozo de video, una porción de energía, está conectado de alguna forma a tu emocional, y aunque solo dijera una fracción de aquello, no sabes el cacho pez emocional que está amarrado a esa fracción de experiencia que tu mente recuerda. Entonces se necesita X cantidad de tiempo para resolver. Pudiéramos ponerle un nombre a ese pez, miedo, ya que lo nombremos así, el miedo a salir de la casa de papá, por ejemplo. Uno no sabe qué tan grande es el pez llamado miedo. Empecemos a ver, aquí existe miedo, es un ingrediente, pero no sabes qué grande es. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo decir a Antonio Javier, oye, güey, levántate, muévete para allá, pero no sabes la cachobola que está agarrando a Antonio Javier de la pata, llamado miedo, porque eso es, aquí nos meteríamos en otros asuntos, puede tener una masa tan grande que inconsciente no te deja mover. Y esto está en psicología. Sí, que te paraliza. Es correcto. Y entras en crisis. Si tratas de neutralizar o no hacer una cosa considerada obsesiva compulsiva, va a causar mucho daño. ¿Por qué? Porque realmente esa energía es tan poderosa que entras en crisis. ¿Y después qué pasa? Como no diste el paso que tu mente te está diciendo, agarras la chancla, pendejo, que no pudiste, que flaco, que tienes las patas cortas, que tienes las patas largas. ¿Qué quiero decir? No sabemos humanamente todo lo que de verdad tenemos, las estacas que tenemos clavadas ahí y tenemos la pata amarrada. Sí, lo que estás tratando de expresar es que muchos de nosotros venimos cargando piedras a lo largo de nuestro camino. Y para poder ir sanando o ir entendiendo nuestra evolución, tenemos que ir dejando esas piedras, ¿no? Aceptar que están es más fácil. Recuperamos la fuerza. Yo me hago fuerte cuando veo la realidad. Y cuando yo le digo a mi cuate, Antonio Javier, oye, realmente hoy sientes miedo de venir a esta entrevista y exponerte. Pero ya vistes que hay algo ahí, que hay una piedra ahí. ¿Qué pasó?
Una piedra, yo no le llamo piedra, yo le llamo cajas, porque dentro hay tantas cosas que ni se sabe. Hay una caja muy grande ahí que dice incomodidad, trasero apretado. Bueno, pero como yo le hago saber a ahí hay algo, pero no meto la cabeza, ay Dios, ¿qué será? Porque entonces entra en crisis mi cuate y no nos movemos. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo, pero ya veremos qué pedo. Si de momento sé que está, pero no lo hago más grande que yo mismo, no pierdo la perspectiva sobre el asunto. Sí, que no vas a cargar algo que no puedas cargar en ese momento. No es el momento de resolver más, solo de dar el paso de 1 milímetro. Ya el siguiente milímetro lo veré mañana o pasado. Pues sí, o sea, es un paso a la vez, ¿no? A veces queremos resolver cosas mágicamente y no es así. Hay que ser conscientes de esos cachitos que dices, bueno, voy a traer al presente situaciones buenas o malas que me ha tocado vivir, voy a trabajarlas, ¿no? Y entendamos que el miedo es inherente al ser humano y que van a existir diferentes tipos de miedo, ¿no? Siempre. Depende de nosotros es cómo canalizamos ese miedo y cómo lo trabajamos, ¿no? Y has hablado de que la independencia, pues, sin duda, es un miedo. Y vamos a sentir ese miedo, y vamos a transmutar o a transformar la independencia en diferentes momentos de nuestra vida y van a tener diferentes matices y diferentes elementos que no tengamos miedo a vivirlos, ¿no? Así es. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Antonio Javier es un sanador pránico que se encuentra en Morelia, que él a través de sus experiencias trata de poder ejemplificar con todo esto que nos ha platicado la manera en la que se pueden vivir las emociones. Y lo que nos está explicando al tener esta entrevista es que sin duda podemos traer esas cajas del pasado que podemos ir abriendo, ir develando para poder trabajar nuestras emociones y poder pues aprender a vivir una vida en plenitud y una vida más tranquila, ¿no? Sin tantas cosas que cargar, ¿no? Entonces, muchas gracias Javier por haber aceptado esta entrevista. Esperemos que esta entrevista sea de su utilidad, les agrade. Va a estar pasando la información de Javier. Esto es Empezar la Entrevista con el tema de independencia. Esperemos que haya sido de su agrado. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Estamos en Amazon Music, estamos en Spotify y estamos en YouTube. Va a estar pasando aquí la información de YouTube. Es muy importante para nosotros que se suscriban al canal de YouTube y que también puedan ver todo nuestro contenido en todas las redes sociales. Les agradecemos por empezar la entrevista desde Morelia, Michoacán. Muchas gracias.